Bien, doctores, ahora vamos a ver complicaciones obstétricas, ¿no? La tercera parte de complicaciones obstétricas. Y vamos a comenzar con lo que viene a ser el parto pretérmino, ¿ya? Doctores, acá tienen que recordar que el prematuro, ¿no? Recuerden, la prematuridad es la principal causa de mortalidad perinatal. Es por eso la importancia de evaluar a las gestantes que están en riesgo de parto pretérmino, ¿no? Su definición, recuerden, es una gestante que tiene buena dinámica, ¿no? Una dinámica de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos, de buena intensidad, regular, pero tiene menos de 37 semanas, ¿no? Ese es el problema, que tiene menos de 37 semanas. Si la paciente tiene pocos cambios a nivel del cuello, borramiento menor o igual a 50%, dilatado menor o igual a 2 centímetros, según la COG, es una amenaza de parto pretérmino, ¿correcto? Entonces, si tiene pocos cambios cervicales, es una amenaza. En cambio, cuando tiene ya bastantes cambios cervicales, viene a ser un parto pretérmino o parto prematuro. Y a este ya hay que darle tratamiento de acuerdo a su edad gestacional exacta, ¿no? O sea, el que vamos a tratar es al verdadero parto pretérmino, porque ya tiene cambios a nivel del cuello. En cambio, la amenaza lo que hay que hacer es evaluar, ¿ya? Hay que evaluar, como vamos a ver más adelante, porque algunas son de bajo riesgo y la conducta va a ser observar, en cambio otras van a ser de alto riesgo y la conducta va a ser tratar, como el verdadero parto pretérmino, ¿ya? En cuanto a etiología, recuerden que en un 50% es idiopático, y ahí el factor de riesgo que más se reconoce es el pretérmino previo. Recuerden que un antecedente de parto pretérmino previo aumenta el riesgo de prematuridad, ¿no? También lo que viene a ser la ruptura prematura de membranas, ya que cuando las membranas se rompen, chicos, dentro de las 24, 48 horas, en la mayoría de los casos, se desencadena trabajo de parto, ¿no? Máximo a los 7 días. El sangrado también puede desencadenar un parto pretérmino, el embarazo múltiple o todas las causas de distensión. Doctores, mientras más se distiende el útero, llega un momento en el cual ya el útero por sobredistensión empieza a contraerse, ¿correcto? Como un mecanismo reflejo, ¿no? A la distensión máxima. Y eso va a desencadenar un parto pretérmino. Por eso la principal complicación de la gestación múltiple es la prematuridad, ¿no es cierto? Porque hay sobredistensión, polidramnios, macrosomía, mioma, ¿no? ¿Qué mioma distiende el útero? El mioma subseroso. O sea, el mioma subseroso, al distender el útero, se complica con parto pretérmino. Recuerden ese dato. Y también está asociado a las infecciones. Es un factor de riesgo frecuente que se produce, ¿no? Vaginosis, corioamionitis, infección de tracto urinario también, ¿ya? Entonces, muchos partos pretérminos son desencadenados por una infección. ¿Por qué? Porque la infección va a desencadenar una inflamación a nivel de la decidua. Esa inflamación a nivel de la decidua va a secretar citoquinas, y esas citoquinas van a producir, por estímulo del metabolismo del ácido araquidónico, van a producir prostaglandinas, endotelina, que son uterotónicos y desencadenan trabajo de parto con cambios cervicales, ¿no? Entonces, la infección también es un factor de riesgo que te lo han preguntado, muy frecuente en lo que viene a ser tanto parto pretérmino como ruptura prematura de membranas, ¿ya? Muy bien, y la amenaza que decíamos, hay que evaluar. Estas son las dos pruebas que nos sirven para evaluar, chicos. La ecografía transvaginal, midiendo la longitud del cuello, que es una prueba muy sensible para ver las amenazas de parto pretérmino que tienen alto riesgo, y si no, la prueba específica, que es el test de fibronectina, que se mide en secreción cervical a partir de las 20 semanas, ¿no? Eso también, si está presente la fibronectina en secreción cervical, indica que la paciente es de alto riesgo, por lo tanto va a necesitar, va a requerir tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces mediante estas dos pruebas evaluamos a la paciente. Vamos a ver un algoritmo, ¿correcto? Vamos a ver el algoritmo de parto pretérmino, ¿ya?
Entonces, si ustedes tienen una gestante que tiene una buena dinámica uterina, como estamos diciendo, ¿no? Pero tiene menos de 37 semanas, entonces hay riesgo de prematuridad. Esa es la definición de parto pretérmino. Una gestante que tiene contracciones regulares, intensas, pero tiene menos de 37. Y acá nos vamos a plantear dos escenarios. Una gestante que tenga menos de 37, pero más de 34 semanas, ¿correcto? O la otra gestante que tiene menos de 34 semanas. ¿Por qué? Porque recuerden, ese número de 34 semanas marca el inicio de la madurez pulmonar. De tal manera que si la paciente tiene menos de 37, pero más de 34, o sea, está entre las 34 y 37 semanas, esa paciente es de bajo riesgo. ¿Ya, chicos? Porque acá el pulmón está maduro. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la conducta? Nada, simplemente que progrese la labor del parto. No hacemos nada, chicos. Dejamos que progrese el parto. Esa sería la conducta. No hay que dar tocolíticos, no hay que dar corticoides. ¿Por qué? Porque el pulmón ya está maduro. Entonces dejamos que progrese el parto. No hay problema. El problema es cuando tiene menos de 34, porque acá sí hay inmadurez pulmonar y por lo tanto hay riesgo de complicaciones propias del prematuro, como membrana hialina, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante. Entonces hay que dar tratamiento. Pero como les había mencionado, no se trata a todas las pacientes. Chicos, hay que evitar el sobretratamiento. Es por eso que hacemos tacto vaginal para ver si tiene o no cambio cervical. Entonces, de acuerdo al tacto, tú vas a diferenciar una amenaza, ¿no es cierto? Es una amenaza, ¿por qué? Porque tiene pocos cambios a nivel del cuello. Dilatado menos de 2, borrado menos del 50%. O ya es un verdadero parto pretérmino, ¿no es cierto? ¿Por qué es un verdadero parto pretérmino? Porque ya tiene cambios cervicales. Ya tiene dilatación más de 2, borramiento más del 50%. Entonces, a lo que viene a ser el parto pretérmino, ya hay que darle tratamiento. ¿Por qué hay que darle tratamiento? Porque ya tiene cambios a nivel del cuello. Entonces, acá vamos a dar tratamiento, ¿correcto? Hay que dar tocolíticos, hay que dar corticoides, como vamos a ver. Pero si es una amenaza, hay que evaluar. Y la forma de evaluar, hemos dicho, el primer estudio es la ecografía transvaginal. Es la prueba sensible que nos va a evaluar el riesgo que hay en una amenaza, ¿no? Para que evolucione a un parto pretérmino. Entonces, en la ecografía medimos la longitud del cuello y si el cuello nos sale corto, ¿qué es un cuello corto? Menos de 20 milímetros, ¿no, chicos? Menos de 2 centímetros. Entonces, si el cuello nos sale menos de 20 milímetros, entonces hay que darle tratamiento, porque esa paciente es de alto riesgo. Cuando el cuello es corto, nos predice de que tiene alto riesgo. Por lo tanto, amerita darle tratamiento. Pero si nos dicen que el cuello es largo, más de 30 milímetros, chicos, si el cuello está largo, esta paciente es de bajo riesgo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la conducta? Observar. No hacemos nada, simplemente observamos, ¿correcto? No le damos tratamiento. Y cuando está entre 20 y 30, entonces ahí viene la duda, ¿no? Entre 20 y 30, entonces podríamos decir que es indeterminado la ecografía para decir si es de alto o bajo riesgo. Por eso cuando sale entre estos valores indeterminados, lo que vamos a pedir es el test de fibronectina, que es la prueba específica, recuerden. La ecografía es sensible, la fibronectina es específico. Entonces, si la fibronectina nos sale negativo, quiere decir que la paciente es de bajo riesgo. Por lo tanto, la conducta va a ser como el cuello corto, observar. No hay riesgo de parto pretérmino. Pero, chicos, si la fibronectina salió positiva en secreción cervical a partir de las 20 semanas, es de alto riesgo. Por lo tanto, amerita dar tratamiento. ¿Estamos? Entonces, no se trata a todas las pacientes. Se trata a la que tiene buenos cambios cervicales y tiene menos de 34 semanas, la que tiene cuello corto, la que tiene fibronectina positiva. A esa paciente hay que darle tratamiento. ¿Y el tratamiento en qué va a consistir? Es lo que tenemos acá, ¿no? El tratamiento es entre las 24 y 34 semanas, damos corticoides junto con tocolíticos. Entonces, como la paciente tiene dinámica uterina, hay que frenar esa dinámica, ¿correcto? ¿Y cómo vas a frenar? Con los tocolíticos.
Y el tocolítico de elección, el más efectivo, es nifedipino, ¿correcto? Es el tocolítico más efectivo. También tenemos otro, como es el antagonista de los receptores de oxitocina, ¿no? Si te preguntaran así, antagonista de receptores de oxitocina, atosiban. Seguro, tiene pocas reacciones adversas. En gestantes menores de 32 semanas, ¿correcto? Que también podemos utilizar indometacina. La indometacina es un AINE que bloquea la producción de prostaglandinas y por lo tanto evita el parto pretérmino, ¿no? Evita la contracción del útero, porque recuerden que las prostaglandinas son uterotónicos, ¿no? También ya de segunda línea viene a ser los beta-agonistas, ritodrina, isoxsuprina, también son o tienen efecto tocolítico, ¿ya? Pero el más efectivo, recuérdate, nifedipino. El más seguro, atosiban, porque tiene pocas reacciones adversas. Indometacina en menores de 32 semanas. No puedes dar pasadas las 32 semanas porque aumenta, ¿no es cierto?, el riesgo de cierre del ductus arterioso, ¿ya? Ese es el problema de los AINES pasadas las 32 semanas. Cierre del ductus arterioso. Con eso frenamos las contracciones. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo para madurar el pulmón. Con los corticoides. Ciclo único de 48 horas, ¿no? Ciclo único. Repetir el ciclo no ha demostrado mayor beneficio. Por eso ciclo único de 48 horas, ¿no? Betametasona, recuerden, se da 12 miligramos cada 24 horas por vía intramuscular. Se da 2 dosis, porque como es cada 24 horas, solo necesito 2 dosis. En cambio, Dexa es 6 miligramos cada 12 horas por vía intramuscular. Entonces, ¿cuántas dosis colocamos? Como se da cada 12 horas, es 4 dosis, ¿no? Porque es por 48 horas el ciclo. ¿Qué hacen los corticoides? Estimulan al neumocito tipo 2 para que produzca surfactante pulmonar. Eso es lo que hacen los corticoides, ¿no? Estimulan al neumocito tipo 2 para producción del surfactante pulmonar. Ese es el tratamiento. Si ya tiene ruptura de membranas, hay que darle profilaxis antibiótica, ¿no? Cuando hay ruptura de membranas asociada al parto pretérmino, hay que darle su profilaxis antibiótica mediante ampicilina, eritromicina, para evitar la infección. En gestaciones, chicos, menores de 32 semanas, hay que dar sulfato de magnesio en menores de 32 semanas. El sulfato de magnesio, chicos, ha demostrado ser neuroprotector, ¿ya? Neuroprotector, y evita lo que viene a ser la parálisis cerebral. Entonces, ¿dónde lo recomendamos? En gestantes menores de 32 semanas, ¿ya? Ahí se da el sulfato de magnesio y tiene efecto también tocolítico el sulfato de magnesio, pero lo damos principalmente como neuroprotector en gestantes menor de 32 semanas. Muy bien, entonces la medida más importante en un parto prematuro de menor de 34 semanas de alto riesgo es dar los corticoides, porque con eso, chicos, recuerden, evitamos las complicaciones propias del prematuro, ¿no? A la cabeza, la enfermedad de membrana hialina. Segundo, hemorragia intraventricular. Tercero, lo que viene a ser la enterocolitis necrotizante, ¿ya? Enterocolitis necrotizante. Muy bien. Pasamos a la otra complicación que viene a ser el embarazo prolongado. En el caso del embarazo prolongado, recuerden, hablamos de una gestante que tiene más de 42 semanas. Es una paciente que tiene más de 42 y no ha iniciado trabajo de parto, ¿no? No ha iniciado dinámica uterina. Complica el 10% de gestantes. A partir de las 41 semanas ya hay que tomar una actitud activa, es decir, a partir de las 41 semanas ya debo pensar en terminar el embarazo. Por lo tanto, inducir el trabajo de parto. No se espera a las 42, chicos. Si esperamos a las 42, ya es probable que tenga complicaciones. Por eso el término de 41 semanas. O sea, si pasa las 41 semanas, se llama en vías de prolongación. Y es mejor ahí terminar ya el embarazo, ¿no es cierto? Terminar el embarazo. Muy bien. ¿La causa más frecuente cuál es? La causa más frecuente es error en el cálculo de la edad gestacional. Muchas veces la edad gestacional se calcula con la fecha de última regla cuando no es confiable, ¿no? Y eso genera un cálculo inadecuado de la edad gestacional. Recuerden, una fecha de última regla confiable es aquella gestante que tiene la fecha exacta, ha tenido ciclos regulares y no ha tomado anticonceptivos.
Entonces, si cumple eso, es una fecha de última regla confiable. Siempre hay que preguntar. Si no cumple eso, entonces no es confiable para calcular la edad gestacional. ¿Estamos? Y el mejor parámetro objetivo, recuerden, es la ecografía. La ecografía nos sirve mediante sus parámetros biométricos en calcular la edad gestacional. Y el mejor de todos es el primer trimestre. La ecografía del primer trimestre es el mejor de todos porque vamos a ver que el mejor parámetro para calcular la edad gestacional es la longitud cráneo-caudal. ¿Correcto? La longitud cráneo-caudal, o también llamado corono-rabadía. ¿Ya? Corono-rabadía. Es el parámetro más objetivo. Porque su tasa de error, chicos, es más o menos una semana. Esa es su tasa de error. Más o menos una semana. 7 días. En cambio, si la paciente viene en el segundo trimestre, este parámetro nos sirve. El diámetro biparietal. El diámetro biparietal. Pero que ya tiene más error. Más o menos 2 semanas. Más o menos 14 días. Y si viene en el último trimestre, longitud de fémur, perímetro cefálico también, y eso tiene más error. Conforme nos acerquemos al parto, hay más error. Su error es más o menos 3 semanas, o sea, 21 días. Por eso el mejor de todos, primer trimestre. Ecografía primer trimestre es el mejor, ¿ya? Midiendo la longitud cráneo-caudal o corono-rabadía. Factores de riesgo para parto, para embarazo prolongado, nuliparidad, mujer añosa, feto masculino, obesidad, ¿correcto? Y malformación. La anencefalia. Recuerden, en un feto anencefálico no hay producción de cortisol fetal y por lo tanto no se inicia el trabajo de parto, ¿no? Porque hemos visto en fisiología que no solo la oxitocina participa en el parto, sino también el cortisol, las catecolaminas, etc. ¿No? Muy bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento o el manejo del embarazo prolongado es terminar la gestación. Entonces debemos monitorizar, hacemos un monitoreo estricto materno-fetal, porque obviamente el embarazo prolongado tiene riesgo de complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son sus complicaciones? Un feto macrosómico, ponderado fetal más de 4 kilos, oligohidramnios, ¿correcto? Un hila menos de 5 centímetros, un pozo mayor menos de 2 centímetros, hace hipoxia fetal, sufrimiento fetal como complicaciones. Entonces lo primero es evaluar, hacer una buena evaluación materno-fetal y si vemos que no hay ninguna complicación, entonces hay que inducir tranquilamente, ¿no? Hay que inducir. Por eso les decía al inicio, a partir de qué semana debemos ya pensar en terminar la gestación, a partir de qué semana debemos inducir, a partir de las 41 semanas. No a las 42 o pasadas las 42, porque ahí aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces debemos inducir el trabajo de parto a partir de las 41 semanas. ¿No, chicos? Muy bien. Y para inducir, porque ustedes recordarán, el fármaco de elección es la oxitocina, pero previo tenemos que evaluar el cuello, ¿no es cierto? El Bishop. Entonces, mediante el Bishop voy a ver yo cómo está el cuello, si está maduro o está inmaduro. Recuerden, Bishop evalúa A de altura de presentación, B de borramiento, C de consistencia, D de dilatación del cuello y el quinto parámetro, la posición del cuello, ¿no? La posición del cuello. Familiarícense con el puntaje de Bishop, porque eso les pueden preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, consistencia media, posición media, eso tiene un punto, ¿no? Consistencia blanda, posición anterior, eso ya tiene 2 puntos. En la altura de presentación, cuando esté encajado, 0, menos 1, ahí tiene 2 puntos, ¿ya? 0, menos 1, ¿no? Tiene 2 puntos. Entonces, borramiento igual, dilatación, ¿no? Entonces, siempre revisen su cuadrito porque les han preguntado puntaje de Bishop, ¿ya? Puntaje de Bishop. Muy bien. Entonces, si al calcular el Bishop sale menor o igual a 6 puntos, doctores, acá el cuello está desfavorable. El cuello es inmaduro. Por lo tanto, primero debo madurar. ¿Y con qué fármaco maduro? Con misoprostol, ¿no es cierto? Misoprostol ayuda a madurar el cuello. Es el análogo de prostaglandina 1, ¿ya? Recuerden que el misoprostol es el análogo de prostaglandina 1 y la dosis es 25 microgramos cada 6 horas, según la OMS. 25 microgramos cada 6 horas, ¿correcto?
Esa es la dosis de misoprostol para madurar el cuello. También podemos ayudar a madurar el cuello mediante maniobras como la maniobra de Hamilton, que es despegar las membranas solubles del cuello. Eso también ayuda a lo que viene a ser la maduración, ¿ya? Y luego, ya una vez que el cuello está maduro, damos oxitocina por vía endovenosa, bien diluido en cloruro de sodio, en infusión continua, ¿no? Damos oxitocina para inducir las contracciones. Le damos de frente oxitocina, doctores, cuando ya el cuello está maduro, cuando el cuello está más de 6, damos de frente oxitocina, porque el cuello está maduro. Entonces, damos oxitocina, rompemos membrana, eso ayuda al descenso de la cabeza, ayuda a madurar también el cuello, más, entonces la amniotomía o amniorexis también nos favorece, ¿no? Acuérdense la maniobra de Ferguson también, que es cuando se estimula a la mamá los pezones y eso aumenta la secreción de oxitocina, ¿no es cierto? De oxitocina, ¿no? Entonces, tengan presente la maduración del cuello para ver si primero doy misoprostol y luego oxitocina o de frente oxitocina. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ese es el manejo del embarazo prolongado. Inducir el trabajo de parto antes de que haya complicaciones. ¿Ya, chicos? Muy bien. Si en caso les dicen que ya hay sufrimiento fetal agudo, ¿no es cierto? Porque hay bradicardia fetal, hay desaceleraciones tardías, o sea, DIP2, hay meconio espeso, ¿correcto? Hipoxia fetal, meconio espeso, entonces macrosomía también, porque recuerden, en el feto macrosómico hay más riesgo de parto traumático, distocia de hombros, etc. En esos pacientes, en esas pacientes es mejor indicar la cesárea, ¿no es cierto? Es mejor indicar la cesárea, cuando ya hay hipoxia, cuando hay meconio espeso, ¿no es cierto? Muy bien, recuerden, chicos, que el hecho de que haya oligohidramnios en un embarazo prolongado no indica cesárea. El oligohidramnios es dato de hipoxia crónica. Podemos inducir el trabajo de parto habiendo oligohidramnios, pero siempre y cuando los latidos cardíacos fetales estén bien, ¿correcto? Ese es el dato. Si los latidos cardíacos fetales, ¿no?, te dicen test no estresante, está reactivo, pero te dicen que hay oligohidramnios, puedes inducir el trabajo de parto, no hay problema. Pero si ya te dicen que los latidos están alterados, eso sí es una hipoxia aguda. Y frente a una hipoxia aguda es mejor plantear la cesárea, ¿no? La cesárea. Entonces acuérdense de ese dato. Muy bien. Luego tenemos por acá el embarazo múltiple, ¿correcto? Que también conlleva riesgo, ¿ya? Tiene riesgo, doctores. Tiene aumentado la mortalidad. Cuando hablamos del embarazo doble, que es el más frecuente, recuerden que el bicigótico es el más frecuente de todos, ¿no? 70% de los embarazos dobles son bicigóticos, en cambio el 30% es monocigótico. Y este último es el que se complica de acuerdo en qué momento se divida. Recuerden que el monocigótico tiene varios tipos o una clasificación de acuerdo al momento en que se divida, ¿ya? Entonces recuerden que el bicigótico es el más frecuente, o sea, se fecundan dos ovocitos, se forman dos cigotos y cada uno forma su placenta, cada uno forma su bolsa amniótica, ¿ya? Recuerden que el número de placentas se llama corionicidad. Entonces el bicigótico, como cada uno forma su placenta, lo va a ser bicorial, porque va a haber dos placentas. Como cada uno forma su bolsa amniótica, biamniótico, ¿ya? Por definición el bicigótico es bicorial y biamniótico. Va a tener menos complicaciones. ¿Por qué? Porque cada uno se está desarrollando de forma independiente. En cambio el monocigótico es un huevo cigoto que de acuerdo pase el tiempo se va a dividir y mientras se divida más tarde va a compartir estructuras y es ahí donde se va a complicar. Como vamos a ver, esta es la clasificación, recuerden, del monocigótico, ¿no? El monocigótico, si se divide en el estadio de mórula, que es en los primeros 3 días, entonces va a producir esto, ¿no? Que cada embrión tenga su placenta y cada embrión tenga su bolsa amniótica. ¿Cómo se va a llamar? Bicorial, porque cada uno tiene su placenta, biamniótico, es el bicorial, biamniótico. ¿Estamos? Muy bien. En cambio, cuando se divide en estadio de blastocisto
y eso es entre los 4 y 7 días, cuando se divide en estadio de blastocisto, este se va a llamar así, monocorial, porque va a haber acá sí una placenta para los dos, y biamniótico, porque cada uno tiene su bolsa amniótica. Entonces este es el llamado monobi, monocorial, biamniótico. Cuando se divide en estadio de gástrula, que es entre los 8 a 13 días, estadio de gástrula, entonces pueden ver acá que los dos embriones están dentro de la misma bolsa amniótica y dentro de la misma placenta. Por lo tanto, este es el famoso mono-mono. Monocorial, monoamniótico. Monoamniótico, miren. Entonces, conforme pasan los días, van compartiendo estructuras, ¿no? Y luego, si se dividen ya pasadas las 2 semanas, pasados los 13, 14 días, entonces ahí tienen los fetos unidos. Los fetos unidos, también llamados siameses, también los llaman monstruos dobles, ¿ya? Aunque es muy despectivo ese nombre, pero también lo denominan así, ¿no? Fetos unidos, siameses, monstruos dobles, ¿no? Muy bien, entonces esa es la clasificación de acuerdo al tiempo en el que se van a dividir el embarazo doble. Entonces vamos acá a describir. De estos 4, si les preguntan el más frecuente, ¿cuál es el más frecuente? El monobi. ¿Ya? Chicos, es el monobi, es el más frecuente. El monocorial biamniótico. Si les preguntan el de mejor pronóstico, es el bibi. De los monocigóticos, el que tiene menos mortalidad es el bicorial biamniótico. ¿Porque a quién se parece? Al bicigótico, ¿no es cierto? Entonces tiene mejor pronóstico. Cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su bolsa amniótica. En cambio, el que más se muere es el mono-mono. Ese es el que más se muere, ¿correcto? El mono-mono, porque comparte todo. La mortalidad del mono-mono, chicos, llega al 50%. De cada 2, 1 se muere. El mono-bi, su mortalidad es 25%. También que complica. ¿Por qué? Porque está compartiendo la placenta. Y el bibi, su mortalidad llega al 10%. Es el que mejor pronóstico tiene. ¿Ya? Entonces, el que más vive, viví. Acuérdate, el que más vive, viví. El que más muere, el mono-mono. ¿No es cierto? El mono-mono. Y el más frecuente, el mono-bi. El mono-bi. ¿Ya? Es por ello, chicos, que es muy importante determinar desde el primer trimestre, mediante la ecografía, es muy importante determinar el número de placentas. Entonces, en un embarazo doble, en el primer trimestre, deberíamos determinar si es bicorial o monocorial, porque eso va a determinar el pronóstico. Entonces, miren, acá tienen 2 embriones, cada uno con su placenta, y se forma este signo ecográfico, que lo vamos a ver en el primer trimestre, el signo de lambda, ¿ya? Chicos, cuando les digan signo de lambda en un embarazo doble, ¿qué significa? Que es bicorial, cada uno tiene su placenta. En cambio, cuando ven por acá el signo de la T invertida, eso es mal pronóstico, porque el de la T invertida significa monocorial, o sea, una placenta. Y este es el que más se va a complicar. El que comparte la placenta es el que más se va a complicar. Va a dar la mayoría de las complicaciones que tienen alta tasa de mortalidad, como vamos a ver en un embarazo doble, ¿ya? Entonces el de mal pronóstico es el doble monocorial. ¿Cuál es la presentación más frecuente en el embarazo doble? Que los dos estén cefálicos, 60%. El 60% en su presentación los dos cefálicos, ¿no? Luego está el podálico cefálico o los dos podálicos, que ya es más raro. Lo más frecuente es que los dos estén cefálicos. Chicos, si nos preguntaran la complicación más frecuente, recuerden que la complicación más frecuente en un embarazo múltiple es la prematuridad. Esa es la complicación más frecuente. Ahora, si te preguntan cuál es la complicación más frecuente del monocorial, ¿te acuerdas el monocorial? El más frecuente, ¿no? El monobi. Monocorial biamniótico, ese es el más frecuente. Chicos, la complicación más frecuente cuando te especifique que es monocorial biamniótico o principalmente monocorial, una placenta, su complicación más frecuente, más específica y con alta tasa de mortalidad, 80%, es el síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Correcto? Síndrome de transfusión feto-fetal.
Es la complicación más frecuente, más específica y con una mortalidad del 80% en el caso de el embarazo monocorial biamniótico. Se llama síndrome de transfusión feto-fetal, ¿correcto? Que se produce por anastomosis arteriovenosas profundas. Estas anastomosis arteriovenosas profundas, chicos, se producen a las 13 semanas. A las 13 semanas, en el embarazo monocorial, se desarrollan anastomosis arteriovenosas profundas, de tal manera que va a haber intercambio de sangre entre los dos productos. Un feto va a ser el donante y el otro feto va a ser el receptor, de tal manera que se va a producir esta alteración en el crecimiento, ¿no? Como pueden ver, el donante crece poco, hace un RCU, y el receptor, como está recibiendo sangre, hace una hipervolemia y eso produce falla cardíaca por la congestión y genera un hidros fetal. Entonces un feto es pequeño, RCU, y el otro es grande, hidros fetal. Va a haber una diferencia de peso. Esa es una de las clínicas del síndrome de transfusión feto-fetal, que genera crecimiento discordante. Crecimiento discordante. ¿Y cómo se define un crecimiento discordante? Cuando el ponderado fetal entre ambos productos es más del 20%. Se diferencian en más del 20%, o la circunferencia abdominal en ambos se diferencian más de 20 milímetros. Así se define un crecimiento discordante. ¿Estamos? Muy bien. Otra clínica también es que el feto donante tiene oligohidramnios y el feto receptor va a tener polidramnios. ¿Correcto? Esa es la secuencia oligo-poli. Oligo-poli. Entonces, cuando te digan en un embarazo monocorial, un feto es pequeño y el otro grande, un feto tiene oligo y el otro poli, que debes descartar, síndrome de transfusión feto-fetal, ¿ya? Que tiene alta tasa de mortalidad, como les he mencionado. Entonces, chicos, cuando ustedes descubran que el embarazo es monocorial, debes estar atento a esta complicación, que tiene alta tasa de mortalidad. Por eso la Sociedad Americana de Ginecobstetricia recomienda una ecografía seriada, semanal, a partir de las 16 semanas en el embarazo monocorial. Esa es la conducta. Entonces, si tú determinas con ecografía de primer trimestre que es monocorial, porque has visto tu signo de la T invertida, ¿no es cierto?, ¿qué recomiendas? Ecografía seriada a partir de la semana 16. En el bicorial no pasa eso, porque el bicorial no hace esta complicación, ¿correcto? No hace esta complicación. ¿Cómo se evalúa el pronóstico del síndrome de transfusión feto-fetal? Doctores, el pronóstico se evalúa con los llamados estadios de Quintero, ¿ya? Estadios de Quintero, así se llama, para el embarazo monocorial que se complica con el síndrome de transfusión feto-fetal. El estadio 1 es la secuencia oligohidramnios, polidramnios. Ese es el estadio 1. Buen pronóstico. Estadio 2 es cuando ya te dicen que no se ve ausencia de vejiga en uno de los productos. Ausencia de vejiga, ¿correcto? Estadio 3 es cuando ya tiene alteración en el Doppler, o sea, ya tiene alteración hemodinámica, alteración en el Doppler. Estadio 4 es cuando uno de los productos ya tiene hidros fetal. ¿Ven, chicos? Hidros fetal. Entonces, si uno de ellos ya hace hidros, estadio 4. Y 5 es cuando uno o los dos se mueren. Si uno o los dos se mueren, entonces óbito fetal. Estadio 5. Esos son los estadios de Quintero, ¿ya? En el 1, como tiene buen pronóstico, la conducta es expectante. Hay que observar, hay que vigilar, hay que controlar. Se opera, porque ese es el mejor tratamiento del síndrome de transfusión feto-fetal, hay que operar, doctores, ¿ya? Operar. La cirugía se llama fetoscopía con ablación con láser de las anastomosis. Esa es la cirugía, fetoscopía con ablación con láser de las anastomosis, y se indica en el estadio 2, en el estadio 3 y en el estadio 4. Esa cirugía se debería hacer entre la semana 18 y la semana 26. Ahí se debe operar, ¿correcto? Ahí debemos operar el síndrome de transfusión feto-fetal y eso va a mejorar el pronóstico de la paciente.
No se trata ya cuando en el estadio 5. Cuando uno de los dos se mueren, ya pues no tiene sentido dar tratamiento, ¿no es cierto? Se opera el 2, el 3 y el 4. Muy bien. Si no se tiene opción a esta cirugía de alta complejidad, no se tiene la logística, los recursos para hacer una fetoscopía con ablación con láser, que ya se hace en Perú, o se hace en el Hospital del Niño, pero si no se obtiene o no se tiene los recursos para hacer este tipo de cirugía de alta complejidad, lo que se hace es el amniodrenaje, ¿correcto? O sea, una amniocentesis. ¿De quién? Del feto que tiene polidramios. Ese es el tratamiento paliativo. Amniodrenaje del feto que tiene polidramios. Lo mejor es operar, ¿no es cierto? Pero si no, la amniocentesis del feto que tiene polidramios. Muy bien. ¿Y qué indicamos en un embarazo doble, no? ¿Cuándo vamos a indicar parto vaginal? Chicos, se indica parto vaginal cuando el primero está cefálico, siempre. El primero tiene que estar cefálico en un embarazo doble para indicar parto vaginal. ¿Es necesario que los dos estén cefálicos para el parto vaginal? Sí, pero cuando tiene menos de 32 semanas. ¿Ya? Menos de 32 semanas. Porque si la gestante tiene más de 32 semanas, solo se requiere que el primero esté cefálico para darle opción al parto vaginal. Y alguien me preguntará, doctor, si el primero está cefálico en una gestante, por ejemplo, de 35 semanas, el primero está cefálico y el segundo transverso. Entonces, el primero está cefálico, le doy chance vaginal, sale el primero sin problemas y el segundo, ¿qué pasa? Como está transverso, podálico, lo que hay que hacer es una versión cefálica externa. Entonces se hace la versión cefálica externa, no la interna, la externa, y se indica el parto vaginal, ¿correcto? No vayan a pensar que el primero sale por parto vaginal y al segundo por cesárea, ¿verdad? No, eso no se hace. ¿Por qué? Porque mientras más demores en sacar al segundo producto, hay más riesgo de hipoxia, desprendimiento de placenta, o sea, la complicación es mayor. Entonces, o lo sacas por vía vaginal o lo sacas a los dos por cesárea. Pero el tiempo entre la salida del primero y el segundo debe ser lo menos posible. O sea, debes demorar lo menos posible entre la salida del primero y el segundo. ¿Ya? Por eso, si el primero está cefálico y sale, al segundo rápidamente versión y lo sacamos por vía vaginal. ¿Correcto? Ya está. Ese concepto debe estar claro. ¿Ya? ¿Cuándo indicamos cesárea? Ya, pues cesárea cuando el primero está no cefálico. Así te dicen que el primero está no cefálico, ni hablar. Ese va a cesárea. En el mono, chicos, el mono corial, mono amniótico, hace una complicación llamada entrecruzamiento de cordón. Como nada lo separa, hacen un estresamiento de cordón. Por eso debe salir por cesárea a las 34 semanas. Ojo, no esperamos a término. Ni bien madura el pulmón, sacamos al mono. ¿Ya? Por si acaso, si te preguntaran, ¿qué gestación sale a las 34 semanas? Por cesárea, el mono corial, mono amniótico. Ya si son siameses, también indicamos cesárea, cuando están fusionados, los más frecuentes por el tórax, toracópagos, o en el caso de ya más de dos productos, pues, ¿no? Trillizos, por ejemplo, que salen a las 35 semanas, se debe indicar cesárea en el caso de los trillizos. ¿Ya? Sí. Muy bien. Esa sería entonces la conducta en un embarazo doble.